¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya ha llegado a Canarias el material de protección sanitaria distribuido por el Ministerio de Sanidad. 2 aeronaves militares han aterrizado en el aeropuerto Tenerife Norte con mascarillas, guantes, batas y equipos EPI para hacer frente a la necesidad de recursos de protección del personal sanitario. El material ya ha llegado también a Gran Canaria y será distribuido por todas las islas. El avión militar que ha traído esta tarde material sanitario a las islas, se suman otras peticiones del Ejecutivo canario. La intención es tener 30.000 kits en las próximas horas y tests rápidos para poder hacer frente a más pruebas a la población y sobre todo al personal sanitario y de centros sociosanitarios. Así lo ha informado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al Comité de Gestión Social. Canarias contabiliza 557 positivos por coronavirus desde que comenzó esta crisis. De esos, 8 personas ya han recibido el alta y 16 han fallecido. Tenerife es la isla con más positivos. Javier Hernández. Sí, Tenerife continúa siendo con gran diferencia la isla con mayor número de personas contagiadas por coronavirus desde el comienzo de esta crisis sanitaria a finales del mes de enero. Hoy son 338 casos positivos acumulados según el último dato que ha facilitado la Consejería de Sanidad. En el conjunto de España, la cifra por contagiados se acerca a los 40.000. Suben también las personas que han superado la enfermedad provocada por el COVID-19 con más de 3.900 altas, mientras que 2.804 personas han fallecido. Un dato que hemos conocido esta misma tarde: desde la entrada en vigor del estado de alarma ya se han puesto más de 100.000 denuncias por incumplir las normas. Miguel Vega. Sí, y se han producido más de 900 detenciones y una de ellas ha recibido la primera condena de 4 meses por saltarse las medidas del estado de alarma y se ha producido en Santa Cruz de Tenerife, casos puntuales para el ministro del Interior, que asegura que el comportamiento de los ciudadanos está siendo ejemplar. En lo que sí han coincidido los 4 ministros que han comparecido hoy en rueda de prensa es que los peores días están por llegar. Mañana el gobierno acudirá al Congreso de los Diputados para pedir la prórroga de 15 días de este estado de alarma. La situación en el centro sociosanitario del Pino es de absoluta normalidad. Así lo asegura el Cabildo de Gran Canaria, que emprendió medidas de seguridad tras el positivo de una usuaria por coronavirus la semana pasada. Y esto que ven son imágenes de la UME efectuando una desinfección preventiva en el centro. La corporación asegura que en estos momentos ningún otro residente ni el personal presenta síntomas. Nos tenemos dentro de poquito. Gracias. Momentos emotivos al cierre de los hoteles en las islas. Aunque el plazo finaliza el jueves, muchos ya han cerrado sus puertas. Hoteles vacíos que nos dejan imágenes tan llamativas como esta, con cabras intrusas que campan a sus anchas en un hotel de Morrojable, en Fuerteventura. En deporte, el Comité Olímpico Internacional no ha aguantado por más tiempo la presión y ha decidido aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio. El COI no ha querido dar una fecha exacta para su celebración y se ha limitado, eso sí, a decir que no será más tarde del verano de 2021. Comités nacionales y deportistas de todo el mundo celebran esta decisión, que se ha precipitado por la presión que estos han ejercido durante las últimas horas. Y este es el mapa de Canarias con los datos de contagiados en cada isla. De momento, la única libre de positivos es La Graciosa. Tenerife acumula más del 60% de los casos desde que comenzó la crisis y suma 338 positivos. Con menos de la mitad, 158 casos, le sigue Gran Canaria. La Palma tiene 24 positivos, Fuerteventura 18 y Lanzarote 13, mientras El Hierro y La Gomera tienen 3 cada una de las islas. Y en este gráfico vemos la evolución de casos durante los últimos 3 días. Todas han sumado nuevos positivos, salvo La Gomera. Los mayores incrementos se registran en Tenerife y Gran Canaria. También La Palma. Como ven, el incremento en 3 días ha sido del 70%, pasando de 14 a 24.
Esos números hacen un global de positivos desde que comenzara la crisis, un acumulado de 557 en toda Canarias. El ratio por número de habitantes que arroja el archipiélago es de los menores de toda España, con 26 positivos por cada 100.000 habitantes. Y como hemos visto, Javier Hernández, como hemos visto, donde mayor se concentran estos contagios es en la isla de Tenerife. Sí, como decíamos, Tenerife continúa siendo la isla donde se concentra un mayor número de personas contagiadas por coronavirus desde el comienzo de esta crisis sanitaria a finales del mes de enero. Son 338 casos positivos acumulados según el último dato de la Consejería de Sanidad. Estos son 45 personas contagiadas más que ayer. El incremento medio del número de personas contagiadas durante los últimos 7 días aquí en Tenerife gira en torno a las 30 personas por día. Y esta tarde llegaban 2 aviones militares con material sanitario que se va a repartir por toda Canarias. La primera escala la hacían Antonio Hernández en el aeropuerto de Tenerife Norte. Sí, pasadas las 4 de la tarde, ese material llegaba hasta este aeropuerto, donde ha sido descargado bajo un amplio dispositivo militar y de la Guardia Civil. Hablamos de guantes, mascarillas, batas y equipos de protección individual, recursos necesarios para que especialmente los profesionales sanitarios puedan atender con la mayor seguridad a los pacientes. La Consejería de Sanidad no ha precisado la cantidad de artículos que han llegado. Hablamos de un cargamento formado por material cedido por el Ministerio de Sanidad y también por productos comprados directamente por el Gobierno de Canarias. Un avión militar ya se ha llevado una parte desde aquí hasta Gran Canaria. Se espera que entre hoy y mañana esté distribuido por todas las islas. El tiempo acompañó en el aeropuerto de Tenerife Norte y los 2 aviones militares pudieron aterrizar sin mayores problemas. Un montacargas se encargó de recoger varios palés de la primera aeronave. Pudimos comprobar cómo transportaba material destinado, por ejemplo, a la unidad militar de emergencias. Minutos después llegaba el segundo avión. El material sanitario era descargado bajo un amplio dispositivo de seguridad. Un camión de sanidad ya esperaba a las puertas de la pista para recoger parte del cargamento. Siguiendo el plan previsto, una de las aeronaves puso rumbo al aeropuerto de Gando en Gran Canaria. Desde esta isla y desde Tenerife, varios helicópteros se encargarán entre hoy y mañana de distribuir los recursos a todos los centros sanitarios y sociosanitarios de las islas no capitalinas. El Gobierno de Canarias, que ha comprado parte del material que ha llegado hoy, ha anunciado que en los próximos días el archipiélago recibirá más artículos de protección sanitaria. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunciaba esta mañana la llegada de ese material sanitario a las islas. Lo hacía en el Comité de Gestión de Emergencia Social por la crisis del coronavirus. También se está estudiando la aprobación de la renta ciudadana de emergencia mientras dure esta situación. No basta con el material llegado a Canarias en el avión militar. El Gobierno suma nuevas peticiones para abastecer la sanidad. La intención es tener, incluso en las próximas horas, unos 30.000 kits y otros que vendrán test rápidos para poder hacer el mayor número de pruebas a los ciudadanos y también, como digo, empezando por ahí, a los profesionales de la sanidad y de los complejos sociosanitarios. En esta reunión del Comité de Gestión Social, que tiene carácter permanente, el Ejecutivo trabaja en medidas como la puesta en marcha de una renta ciudadana de emergencia. Una renta que va a durar lo que dure coyunturalmente esta situación y que creemos necesaria para abordar las necesidades de los más vulnerables. Nosotros establecemos que ahora mismo estamos llegando a 7.000 familias con la prestación canaria de inserción, pero queremos llegar a muchísimas más. Cada día que pase, y está siendo duro, es un día menos para salir de este túnel. Una renta de emergencias que podrían necesitar finalmente unas 20.000 familias canarias. El presidente Ángel Víctor Torres ha incorporado a personal técnico y científico a ese Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria. Entre las novedades, Conrado Domínguez, actual secretario general técnico de Obras Públicas, Transporte y Viviendas, que se encargará a partir de ahora de la coordinación técnica de este comité. El grupo contará también con el asesoramiento permanente de un equipo de expertos. Mañana a las 10 de la mañana se celebra la próxima reunión de este comité.
4.000 empresas han presentado expedientes de regulación temporal de empleo hasta ahora en Canarias. Sus trabajadores cobrarán la prestación por desempleo hasta que pase esta crisis sanitaria. El Gobierno cree que algunos puestos se podrán recuperar de forma inmediata, pero otros muchos tendrán que volver al trabajo de forma paulatina. Unos 20.000 trabajadores canarios van a pasar a las listas del paro de forma eventual. Sus empresas se acogen a un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Es un dato de esta semana que va a seguir aumentando. Espero que podamos ir resolviendo a medida que vayamos viendo cómo se van sucediendo los hechos, la incorporación inmediata en unos casos y de forma paulatina en otros, la de los trabajadores en las empresas que hoy le han suspendido sus contratos. Los funcionarios redoblan esfuerzos estos días. La montaña de expedientes crece. Los trabajadores afectados por un ERTE no tendrán que hacer ningún trámite, ni siquiera llamar por teléfono. Lo que estamos solicitando ante el colapso que estamos manteniendo durante este tiempo sobre la carga de trabajo es que no llamen al SEPE o al Servicio Canario de Empleo porque tienen garantías plenas de que su prestación va a ser tramitada. El Gobierno canario mira con lupa el caso de cada empresa para evitar la picaresca. Solo se aceptan los ERTEs por causa mayor. Este jueves deben quedar cerrados todos los hoteles de Canarias, salvo unos pocos que van a permanecer abiertos de modo de servicios mínimos para quienes tengan que trabajar. El personal de hostelería va al paro de forma temporal. Desde los hoteles sostienen que el verano está perdido. Será una suerte, dicen, si logran remontar en invierno. Las zonas turísticas de Canarias han pasado del bullicio en varios idiomas al absoluto silencio. La inmensa mayoría de los turistas se ha ido ya y los cerca de 2.000 hoteles de las islas están obligados a cerrar sus puertas antes del jueves para frenar la pandemia. El sector turístico tiene claro que levantará cabeza cuando se encuentre una vacuna efectiva. Hasta que la seguridad sanitaria no se dé, la industria de los viajes, la industria del turismo quedará tocada. Se puede decir que en ese sentido que el verano nuestro está prácticamente perdido y la esperanza nuestra es intentar recuperar el invierno, intentar recuperar datos, pero que nunca serán los datos de los años pasados en ningún caso. De momento, el 90% de los establecimientos de Canarias ya han cerrado sus puertas. Acaban de salir los últimos clientes, 2 clientes alemanes que tenían vuelo programado para hoy. Y ya hoy, día 24 de marzo, cerramos las puertas del Arrecife Gran Hotel temporalmente. Aplausos y gratitud de los empleados de los hoteles que se quedan vacíos pero llenos de esperanza. Gracias. Si Dios quiere, nos veremos dentro de poquito. Gracias. En Fuerteventura, las cabras ya se pasean por las inmediaciones del Oliva Beach, una imagen insólita que nos deja esta crisis del COVID-19. Tras la paralización de la actividad hotelera, muchos optan por donar sus excedentes de comida a instituciones benéficas. Hoy la cadena Iberostar ha hecho entrega a la Misión Cristiana Moderna de Gran Tarajal, en Fuerteventura, de una gran cantidad de productos perecederos. Lo mismo ha ocurrido en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, donde los hoteles Sanguín, Río Sol y Club Ribera Marina han donado sus alimentos bajo la supervisión de la Guardia Civil. Los datos por coronavirus en el conjunto de España se acercan a los 40.000. Hay más de 3.900 personas, eso sí, que ya han recibido el alta médica, pero 2.804 han fallecido desde que comenzó esta crisis. Por comunidades autónomas, como ven en este mapa, la Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada en el territorio nacional, por encima ya de los 12.000 casos. Los principales incrementos en el último día se han producido también en Cataluña, que se acerca a los 8.000 positivos acumulados. País Vasco, Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha están por encima de los 2.000 contagiados. El Consejo de Ministros ha aprobado medidas económicas para hacer frente a esta crisis. Se van a distribuir 300 millones de euros entre las comunidades autónomas para políticas sociales y también llegarán fondos a Canarias de la partida específica para alimentación a menores. Además, confirman que esperan por el apoyo del Congreso. Será mañana, previsiblemente, en Miguel Vega, para alargar el estado de alarma hasta el 11 de abril. Exacto, mañana el Gobierno acudirá al Congreso de los Diputados para pedir al resto de partidos la prórroga de 15 días del estado de alarma. Por eso también hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la primera fase de ayudas para las pymes y los autónomos, un total de 20.000 millones de euros para luchar contra esta crisis económica después de esta crisis sanitaria. También el ministro Salvador Illa ha confirmado que llegarán más material a las comunidades autónomas en los próximos días.
Eso sí, ha pedido solidaridad ante las comunidades autónomas más afectadas. El Consejo de Ministros ha aprobado un primer paquete de 20.000 millones para empresas con problemas provocados por la crisis sanitaria. De esta forma se garantiza hasta el 80% de los préstamos que soliciten autónomos y empresas a los bancos. El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones para poner en marcha el primer tramo de esta línea de avales por un importe de 20.000 millones de euros. Damos así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, y poniendo en marcha un sistema de liquidez que preserve la actividad productiva y, sobre todo, el empleo. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado la posición del Ejecutivo en la distribución del material sanitario. El Gobierno ni confisca nada ni impide ninguna compra. Al contrario, el Gobierno a todo aquel que nos lo solicita le proporciona el respaldo del Gobierno de España para efectuar la adquisición de material que sea preciso. El Gobierno ha acordado solicitar autorización al Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta las 0 horas del día 12 de abril. Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitaria, ha confirmado que los próximos días serán los más duros de esta crisis sanitaria, pero se espera que las medidas adoptadas en los últimos días empiecen a ver resultados y se comience a doblegar la curva de expansión del virus. Madrid y Cataluña siguen siendo las comunidades con mayor número de casos. Entre las dos suman más de 20.000 positivos. De las más de 2.600 fallecidos, 1.500 se han producido en la Comunidad de Madrid. Tenemos en España notificados 39.673 casos, de los cuales 6.582 han sido casos nuevos notificados en las últimas 24 horas. De estos casos, la gran mayoría se han producido entre las comunidades autónomas de Cataluña y de Madrid. Hemos tenido 2.696 fallecidos. Afortunadamente, tenemos cada vez más curados respecto al total de fallecidos. Ya tenemos 3.794 personas que han sido dadas de alta, y llevamos ya varios días en los que el conjunto de la cifra de fallecidos y curados está más a favor de estos últimos. Lo conocíamos ayer, miembros de la UME localizaban ancianos conviviendo con cadáveres en residencias de España. Por eso, desde hoy, el Gobierno obliga a las residencias a proporcionar información veraz y ajustada sobre las características del centro, el personal, residentes y pacientes. Se han encontrado con personas fallecidas, hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Y la Fiscalía pues está en estos momentos efectuando su investigación, hablará con las personas responsables y ahí pues no puedo ampliar más información en este sentido. No sé las razones, pero que tengo que confirmar que eso es cierto. Se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias. Esta tarde han comparecido también la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el ministro del Interior, Grande Marlaska. Marlaska ha destacado que ya se han levantado 102.000 denuncias y se han practicado 926 detenciones por saltarse el confinamiento. El ministro ha señalado además la actuación del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife. Ya hay condenas en el ámbito penal por desobediencia a los agentes de la autoridad. El juzgado ya de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia condenatoria por desobediencia en el ámbito penal, por esas conductas absolutamente insolidarias, con penas de 4 meses de prisión. La mujer embarazada, hospitalizada grave en Gran Canaria, ha dado a luz a su bebé. Es el primer nacimiento de una madre contagiada por coronavirus aquí en Canarias. Elena Díez, ¿sabemos en qué estado se encuentran? La madre continúa luchando en el hospital insular donde se encuentra grave, necesitando respiración artificial como consecuencia del COVID-19. El parto tuvo que ser provocado a primera hora de esta mañana, dado el estado en el que se encuentra. La mujer de 40 años ha dado a luz por cesárea a las 32 semanas de embarazo, una operación que no ha tenido ningún tipo de complicaciones. El bebé, un niño, se encuentra estable en la unidad de recién nacidos del materno infantil. Y vamos a seguir analizando más datos que nos deja esta crisis, y una de esas cosas son las PCR. Son pruebas que se han venido utilizando para detectar el coronavirus. El diagnóstico se basa en analizar
una muestra respiratoria del paciente para detectar si hay alguna molécula del ARN del virus y por tanto saber si está infectado o no. Los test rápidos que se están empezando a usar estos días son diferentes. Ahora que los científicos han secuenciado el material genético del COVID-19, lo que se hace es analizar si hay anticuerpos o proteínas del virus en las muestras, en caso de que esa persona sea sospechosa de estar contagiada. Su funcionamiento es similar a una prueba de embarazo. El resultado se conoce en cuestión de 10 o 15 minutos en vez de las 3 horas de las PCR. Y es llamativo el porcentaje de muertes en relación a los casos confirmados en España, pero es más probable que sea inferior. El motivo es la indetección. Hasta ahora en nuestro país se han hecho pocas pruebas en relación a la población, apenas 600 por millón de habitantes, como vemos en este gráfico. Hay personas que enferman de COVID-19 con síntomas leves y que además no se contabilizan porque no se les realiza esas pruebas. En el lado contrario está Corea del Sur, que está haciendo más pruebas, más de 5.800 por millón de habitantes. Y además reporta una mortalidad más baja. También es el caso de Alemania, 3.800 pruebas por millón de habitantes. En estos casos vemos que muestra una letalidad mucho menor, el 1,1% en Corea y solo el 0,3% en Alemania. Es cierto que Italia rompe esta tendencia, pues se muestran en esas muestras de más de 3.400 pruebas y además hay una altísima letalidad, pero también es cierto que las pruebas masivas empezaron en este país mucho más tarde que en los anteriores. El Cabildo de La Gomera ha puesto en marcha diferentes medidas para paliar la propagación del COVID-19. Hoy además ha solicitado al Gobierno de Canarias que se amplíen, Julen Agoya, las medidas en puertos y aeropuertos. Sí, el presidente del Cabildo, Casimiro Curvelo, ha pedido al Gobierno de Canarias la posibilidad de estudiar la suspensión de las conexiones aéreas y también de implantar controles más estrictos en las conexiones marítimas con la isla. El objetivo, ha dicho, es evitar la circulación de personas infectadas y que no presenten síntomas. Mientras tanto, aquí ya hoy se ha iniciado un nuevo sistema de desinfección en los vehículos que llegan a este puerto de San Sebastián procedentes del puerto de Los Cristianos. Está formado por 5 personas que llevan a cabo esas tareas de limpieza en los 4 trayectos diarios que mantienen las 2 navieras en este puerto de la capital. Esas medidas de desinfección se van a trasladar a otros puntos de la isla, sobre todo aquellos con más tránsito y concentración de personas. El Cabildo de La Gomera ha solicitado que se estudie la suspensión de las conexiones aéreas de la isla y centralizar así la entrada y salida de personas y vehículos a través del puerto capitalino. En las conexiones marítimas, además, se exigen más controles para la detección del virus. Cuando el gobierno nos facilite los kits para los PCR para hacer el diagnóstico del coronavirus, nosotros colocar un equipo de personas especialistas en el trayecto entre el puerto de Los Cristianos y San Sebastián para detectar si alguien viene contagiado. Por su parte, la institución insular está llevando a cabo tareas para frenar la propagación del COVID-19. Este martes se ha iniciado el servicio de desinfección de los vehículos que llegan en barco a la isla. Y ya estamos aplicando la medida para desinfectar todos los vehículos que entran al puerto de San Sebastián. Yo lo veo muy bien, para la seguridad de la gente muy bien. Así evitamos por los riesgos y lo que está pasando. Medidas que se instalarán en otros puntos y con las que se quiere detener el número de contagios. Y el personal sanitario del Hospital de La Gomera vivió esta tarde un momento muy emotivo. Miembros de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local de San Sebastián y bomberos de la isla quisieron mostrar su apoyo al equipo sanitario que día a día sigue trabajando para acabar con esta pandemia. Sirenas y aplausos de las fuerzas de seguridad que simbolizan el agradecimiento por esta labor que están desarrollando en todos los centros sanitarios del archipiélago. Y desde Cruz Roja quieren mantener informada a la población sobre cuáles son los hábitos más saludables durante el confinamiento. Con este material divulgativo lo explican en sus redes sociales. Aconsejan seguir una dieta saludable, hacer ejercicio y aprovechar este tiempo para leer o realizar alguna actividad que nos guste, siempre, eso sí, sin salir de casa. Advierten de la importancia de pedir ayuda si detectamos que esta situación nos puede estar afectando psicológicamente.
En las residencias de mayores donde se encuentra el grupo de riesgo crítico de este coronavirus, también trabajan para cumplir con todas las medidas de seguridad. Se las ingenian como pueden para que el aislamiento sea lo más llevadero posible. Entramos a través de estas imágenes en la residencia de mayores de San Lorenzo, en Telde. Sus trabajadores han propuesto que aquí no entre ni el COVID-19 ni tampoco la tristeza por el aislamiento. Ellos mismos han encargado de reforzar sus paredes con estos mensajes. Estamos tomando las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. La rutina básica se mantiene en la medida de lo posible. Pero otras pues nos hemos visto con la necesidad de transformarlas y reinventarnos. Ahora vamos a bailar. Quien quiera decir algo, aquí está el micro. Todos los días, a las 2:15, nos reunimos todo el personal y algunos mayores del centro en el patio para dar mensajes positivos, mucho ánimo. ¡Vamos allá! ¡Que nos lo merecemos! ¡Claro que sí! ¡Música, maestro! Son ahora mismo el mayor grupo de riesgo y aunque muchos de ellos lo ignoran, no sus familiares que viven con preocupación toda la situación desde la distancia. Y así transcurren los días y las horas en el interior de esta y otras muchas residencias, donde la mayoría de nuestros mayores viven ajenos a cómo nos ha cambiado a todos la vida. Y la UME ha realizado hoy una intervención de desinfección preventiva en el Centro Sociosanitario del Pino, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde el Cabildo aseguran que después de que un usuario del centro diera positivo la pasada semana, la situación actual es de absoluta normalidad. En estos momentos ningún otro residente presenta síntomas, ni tampoco el personal. Se ha contado con la intervención de la UME, tanto para limpieza como para asesoramiento logístico, y se trabaja de manera prioritaria para garantizar la seguridad de los usuarios. El Cabildo puso en marcha el protocolo desde el inicio de la crisis y también el previsto para los casos de aparición de algún positivo. Según el Cabildo, también se ha detectado un positivo en el Sabinal, donde ya se ha aplicado el mismo tratamiento que en el Pino. Se trata de una trabajadora con síntomas leves que está aislada en su casa. Nos hemos marcado como prioridad absoluta garantizar la seguridad de los residentes, de los mayores y de las personas con discapacidad. Para eso hemos tomado ya medidas desde antes de que se decretara el estado de alarma, pero seguiremos utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance para velar por su bienestar, por su salud. Hoy hemos trabajado junto a la UME en la desinfección de todo el exterior del Centro Residencial El Pino y seguiremos colaborando con todos los medios que nos pongan a nuestro alcance. Vamos a repasar ahora los datos de contagios en todo el planeta. La cifra global se acerca a los 400.000 contagios. Con 16.000 fallecidos, una sexta parte de las altas hospitalarias, que ya son más de 100.000. En China, donde van recobrando la normalidad, ya hay más de 73.000 personas recuperadas. En Irán, los contagios superan los 24.000, con 1 de cada 3 pacientes ya recuperados. Alemania ya está en 30.000 contagiados y en Francia destaca el incremento de altas hasta las 2.200. Italia supera los 6.000 fallecidos con casi 64.000 contagiados en total. En Estados Unidos continúa el rápido aumento de positivos y acumula 46. 450 casos, son 10.000 más que ayer. Los efectos del COVID-19 son cada vez más notorios en todo el planeta. En Europa, Boris Johnson ha decidido finalmente poner al Reino Unido en confinamiento. Lo mismo pasa en varios puntos de Estados Unidos, con Nueva York como principal afectado por el virus. En Asia, la India estará aislada los próximos 21 días. Más de 1.300 millones de personas quedan confinadas en sus hogares en ese país. La India ha ordenado un confinamiento de 21 días, 3 semanas a todos sus habitantes. Son 1.350 millones de ciudadanos. Decenas de personas hacen cola en Nueva York, a las afueras del hospital de Elmhurst, para hacerse las pruebas del coronavirus. La ciudad se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con un neoyorquino de cada 1.000 afectado por el virus. De hecho, este estado es uno de los 14 en todo el país que han decretado el confinamiento obligatorio ante el avance de la enfermedad.
El gobernador Andrew Cuomo reconoce que el problema más inmediato de la ciudad son los suministros, las mascarillas, los guantes, que están tratando de encontrar en cualquier parte del planeta. No todas las administraciones coinciden en la valoración del problema de la pandemia. El estado de Florida se niega a cerrar las playas y sigue descartando el confinamiento. El gobierno federal incluso está considerando rebajar las medidas por el impacto que están teniendo en la economía. Donald Trump, de hecho, se muestra públicamente confiado en que América abrirá de nuevo los negocios mucho antes de las 4 semanas que estaban previstas inicialmente. En Europa, Italia sigue liderando las cifras, aunque tras 2 jornadas a la baja, el número de fallecimientos diario ha vuelto a crecer este martes. Así todo, los ataúdes se siguen amontonando en Lombardía. En el Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson dio finalmente su brazo a torcer y, en una decisión prácticamente opuesta a sus declaraciones de hace tan solo unos días, ha establecido un confinamiento obligatorio en todo el país. Y hoy volvemos a Canarias. También conocíamos que en Lanzarote ha registrado su primer fallecido con coronavirus, que permanecía ingresado. José María de Pais, se trata de un hombre con patologías previas. Eso es, se trata de un ciudadano extranjero de edad avanzada que residía en el sur de la isla, concretamente en el municipio de Yaiza. Ya presentaba patologías graves. De cualquier forma, la noticia hoy en Lanzarote también está aquí, en el centro de mayores Las Cabreras. Hoy el Cabildo de Lanzarote ha emitido un comunicado señalando que de los 13 contagiados que hay en la isla por coronavirus, 2 proceden de aquí. Se trata de un enfermero y un paciente. Hay que recordar que el pasado domingo un médico también daba positivo por COVID-19, por lo que el centro fue desalojado y los 20 pacientes reubicados en un hotel al sur de la isla. Pues bien, hoy la UME ha estado desinfectando toda la mañana este espacio y los pacientes ya han podido regresar al centro de mayores Las Cabreras. En el Hierro hoy se han tomado nuevas medidas para la protección del grupo más vulnerable, nuestros mayores. Además, conocíamos esta mañana un tercer positivo. Aroa Cano, ¿sabemos cuál es su estado? Lo que sabemos es que los 3 positivos se encuentran estables, 2 de ellos ingresados en el hospital Nuestra Señora de los Reyes y una tercera persona permanece en su domicilio. Y el Cabildo del Hierro ha lanzado nuevas medidas para nuestros mayores. 11 usuarios de los centros sociosanitarios de Chedo y El Pinar han sido trasladados al Hotel Balneario Pozo de la Salud, que a partir de ahora será una tercera residencia. Una medida que se toma para controlar al grupo más vulnerable de esta pandemia. Ello va a permitir contar con zonas de aislamiento en las residencias y descongestionarlas de trabajo, ya que asumían a los usuarios de la residencia de La Frontera, que se encuentra en obras. Hasta allí, hasta el balneario, se han trasladado a los usuarios con cierto nivel de independencia, lo que les facilitará una mayor independencia dentro de las instalaciones del balneario Pozo de la Salud. Pues ante este confinamiento, quienes comparten la custodia de menores se preguntan cómo tienen que actuar para cumplir con la normativa de este estado de alarma. No les descubro nada si les digo que en España se rompen parejas y Canarias es de las comunidades autónomas de todo el país donde más divorcios y separaciones se producen al cabo de un año. Ante esta situación de estado de alarma en el que vivimos, son muchos los progenitores con custodias compartidas que no tienen muy claro cómo hacer el intercambio del menor a sus exparejas. Hoy hemos hablado con un abogado para intentar arrojar algo más de luz sobre todas estas cuestiones. 2 titulares sobre la mesa. El primero, las sentencias judiciales. Hay que seguir cumpliéndolas, acatándolas. Y el segundo, quizás más importante, sentido común. Siendo muy sintéticos, las sentencias judiciales hay que cumplirlas incluso en este estado de alarma. Según mi punto de vista, el Real Decreto, su artículo 7 contempla la posibilidad de que los progenitores puedan desplazarse para realizar la entrega o recoger a los menores y luego permanecer en sus casas. Es recomendable tener consigo la sentencia. Respecto a los lugares de intercambio, es lógico utilizar los domicilios de los progenitores sin perjuicio de lo que se diga respecto a los periodos vacacionales dada la suspensión de las clases. En cualquier caso, recomendamos acudir al sentido común, ser razonables, buscar el mutuo acuerdo y entendimiento en beneficio del menor, de los menores y de la sociedad.
Son muchos los que están pasando estos días de cuarentena en soledad. Por eso desde el Gobierno de Canarias recuerdan a todas aquellas personas, sobre todo a los mayores que se encuentren solos en casa, que pueden llamar al teléfono de la esperanza. Al otro lado encontrarán a una voz amiga que les escuchará y les ayudará a sentirse menos solos en estos momentos especialmente complicados. Pueden contactar en los siguientes números de manera gratuita: 928 334050 si se encuentran en la provincia de Las Palmas, o 922 334050 si están en la de Santa Cruz de Tenerife. Pues esta realidad de no salir de casa pone a prueba nuestra estabilidad mental. Con Manual de Psicología en Mano nos recomiendan respetar los espacios individuales en la convivencia y además seguir una rutina. Y las personas con ansiedad o depresión podrían sufrir más esta situación. Por eso ahí va una receta para llevarlo mejor: desconectar con deporte o con cualquier tipo de hobby. No dejar la rutina, poner el despertador a una hora más o menos razonable, quitarnos el pijama, un horario para las comidas, siestas controladas. Cuando hablemos con nuestros familiares, pues intentar hablar de otros temas y no estar continuamente hablando de esta enfermedad. Hacer otras actividades que no sean con el móvil o con las redes sociales o con la televisión, pues juegos, ser creativos, decorar la casa, iniciar nuevos proyectos. Podríamos hacer deporte, no tenemos por qué comer en exceso ni comer diferente, respetar el espacio en las casas. Cada persona necesita su espacio vital, siempre es un buen momento para volver a retomar esas relaciones y estar en contacto con el exterior. Es probable que estemos viviendo unas múltiples emociones que son difíciles de gestionar, como por ejemplo el miedo, que realmente es una reacción psicológica básica que es natural. El problema es cuando es tan exagerada que es desadaptativa, que entonces ya provocaría pues ansiedad, angustia, estrés, soledad, incertidumbre, tristeza, impotencia, aburrimiento. Sin embargo, está en nuestras manos, ¿vale? Es muy importante reducir la tensión y ver esto como algo temporal, algo que se va a acabar. En La Palma, este miércoles volverán a sus hogares gran parte de los turistas que permanecían en la isla. Lo harán en vuelos a Holanda y Alemania. En lo que respecta al número de afectados por el COVID, Javier Sánchez, se ha registrado un repunte. 3 nuevos casos, hasta 24. Se ha elevado el número de afectados en la isla por el COVID-19. 17 se encuentran en su casa bajo confinamiento domiciliario, 5 se encuentran en planta del Hospital General de La Palma y otros 2 se encuentran en la UCI. Un incremento que ha sido notable durante los últimos 4 días. Ha comparecido hoy el presidente del Cabildo, Mariano Hernández, que ha querido destacar que no se encuentra ningún mayor afectado por esta enfermedad en ninguno de los centros sociosanitarios de La Palma y que además se están tomando diferentes medidas para que esto no llegue a suceder. También ha destacado que durante la jornada de mañana aquellos turistas, gran parte de estos turistas que se encuentran aún en la isla, se van a poder desplazar a sus lugares de origen, si es Holanda o si es Alemania. 2 vuelos saldrán mañana desde el aeropuerto de la isla. Este miércoles gran parte de los turistas alojados en la isla podrán volver a sus hogares. 2 vuelos permitirán la vuelta a aquellas personas que hayan acreditado su presencia en La Palma en los consulados de Alemania y Holanda, lugares de destino de estas conexiones. Infraestructuras hoteleras y extrahoteleras hay 16 turistas alojados. En lo que se refiere a viviendas vacacionales tenemos un cálculo aproximado de unas 600 personas. Se han implementado para el día de mañana 2 vuelos más de rescate para que puedan llevarse turistas holandeses y alemanes. Los centros sociosanitarios de mayores no registran ningún caso positivo en la isla y se han implementado medidas de seguridad. Intensificando la higiene, instalando carteles informativos en todos y cada uno de los centros, manteniendo las distancias de seguridad en cada uno de los servicios que se prestan en estos centros, registrando las temperaturas a cada uno de los usuarios 3 veces al día. El Cabildo ha puesto en marcha a través del teléfono principal de la institución 2 líneas de atención, una psicológica y otra empresarial.
Viajamos al otro lado de Canarias para acercarles dos testimonios de canarios que residen fuera de las islas. Hoy paramos en Finlandia. Eduardo Serradilla nos cuenta que la rutina casi no ha cambiado, aunque hay menos afluencia en las calles. En Estados Unidos la realidad cambia según el estado. En Nueva York se registran más del doble de los afectados. Aún así, Salvador Durá nos confirma que pueden de momento salir a la calle a hacer deporte. Con una población de 5 millones de habitantes, Finlandia cuenta con más de 700 casos de COVID-19. Ha fallecido una persona y se han recuperado 10. La vida en este país sigue siendo más o menos la misma. La gente tiene una forma de relacionarse distinta a la que hay en nuestro país. No son amigos de aglomeraciones ni de muchas de las cosas que son habituales en España. Pero sí que es cierto que se nota mucha menos gente por la calle, menos gente en las guaguas, menos gente en los tranvías. No se ven niños porque los colegios están suspendidos en principio hasta el 13 de abril, igual que los cines. Y hay esa sensación de no sabemos muy bien lo que está pasando, pero bueno. Y el resto del tiempo, pues como normalmente pasa en casa, que aquí la gente suele pasar mucho más tiempo en casa que puede pasar en España. En Estados Unidos hay más de 41.000 afectados. La mitad se encuentran concentrados en Nueva York. Al ser un país con tanta población, más de 327 millones de habitantes, cada estado establece sus propias restricciones. Trabajo de investigador aquí en la universidad y mi mujer trabaja en comunicación en Naciones Unidas. Trabaja haciendo la página del coronavirus de Naciones Unidas, así que tampoco descansa. Los casos aquí desde hace 10 días han cambiado radicalmente y ahora estamos prácticamente al mismo nivel que España. De hecho, todos se concentran en Nueva York, que es el epicentro de Estados Unidos. Aquí todavía se permite ir a correr al parque, por ejemplo, o en bici, así que salimos de vez en cuando. Mandamos mucho ánimo para todos y un saludo fuerte a la familia y amigos. El Cabildo de Fuerteventura cifra en un centenar los turistas que quedan aún en hoteles. Se nota que la mayoría se ha ido de la isla. Cristina Falcón, apenas se les ve en la calle. Sí, la ausencia de turistas está dejando imágenes que nunca antes habíamos visto y pone de manifiesto el alcance de esta crisis sanitaria. No solo calles vacías, comercios cerrados, sino también agricultores que se ven afectados al no poder vender su producción, como les ha pasado a un grupo de agricultores en el sur de la isla que han recolectado más de 50 toneladas de tomates y se han visto obligados a dárselo de comer a los animales, ya que habían alcanzado su punto máximo de maduración y esto les ha generado grandes pérdidas. Demandan que se dé prioridad al consumo del producto local y que las grandes superficies les ayuden a darles salidas a su producción. Y dentro de este contexto de los efectos del COVID-19 en la isla, el presidente del Cabildo Insular, Blas Acosta, ha hablado de las medidas que se han adoptado en la isla y ha hecho una valoración general de la situación. Como presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta no dudó en manifestar su satisfacción ante el comportamiento de la población de esta crisis sanitaria. Prácticamente el 95% de la población pues sí que ha actuado con seriedad, con el rigor que esto conlleva y sobre todo con la implicación que se debe tener. La buena noticia es que no tenemos a nadie en el hospital, sino todos con vigilancia y tratamiento médico en sus casas, ¿no? Acosta además afirma que el Cabildo está en disposición de ayudar ante la crisis económica que se prevé con la caída del turismo. Aquí en Fuerteventura no va a quedar ninguna persona que necesite sin esa ayuda. Ya habrá tiempo de llegar o dar o fiscalizar todo este tipo de gastos. Acosta aseguró que el Cabildo de Fuerteventura permanecerá alerta a las necesidades de la población majuarera durante esta crisis. Acabamos de conocer hace apenas unos minutos, los últimos datos de contagios por COVID-19 en Canarias. Son acumulados desde que empezara esta crisis 657 y aumentan a 21 los fallecidos en todo el archipiélago. Y seguimos porque mucha gente se pregunta qué debe hacer a la hora de despedir a sus seres queridos. Esta situación se hace muy dura, pero es necesario dar respuesta a estas preguntas. Se establecen restricciones en cuanto al acceso a los tanatorios para familiares de difuntos no contagiados. Se les permite 30 minutos para despedirse y solo pueden acudir 4 personas. El protocolo cambia radicalmente cuando el fallecido lo ha hecho a causa del COVID-19. A partir de ese momento, los trámites con la familia se realizan de manera telemática. En 24 horas, la familia decidirá si opta por la incineración o por enterrar
al fallecido. Se está barajando la posibilidad de que cuando concluya el estado de alarma se puedan llevar a cabo ceremonias de despedida. Respecto al resto de difuntos contagiados con COVID, tienen que ir directamente por ley a cementerio o crematorio. Sí que estamos ofreciendo a todas estas familias la posibilidad de organizar posteriormente, una vez superemos la crisis, ceremonias, aconsejados por psicólogos expertos en duelo que nos transmiten que la ritualización es un elemento muy importante para gestionar un buen comienzo de un duelo. A nivel de protocolo, el protocolo de recogida es el específico en estos casos, con bolsas especiales, con aplicación de productos desinfectantes y el enfenetramiento directo del difunto. Todo acompañado con EPIs de nuestros profesionales. Y seguimos desmintiendo falsas noticias, bulos que inundan estos días nuestros móviles a través de mensajes y WhatsApps. Insistimos en la importancia de frenar esas informaciones falsas que generan alarmas, además injustificadas. Las teorías de la conspiración se multiplican en las redes sociales. Algunas serían impensables incluso en una película de Hollywood. Miren esta. Todos los chinos recibieron vacunas obligatorias el año pasado y asegura que esas vacunas habrían sido activadas gracias al 5G, utilizando el polvo inhalado. Increíble, ¿verdad? Pues hay quien se lo ha creído y compartido. Cuidado con las recetas milagrosas. No, el limón mezclado con el bicarbonato no mata de manera inmediata al virus. Este mensaje asegura que si lo tomamos en una infusión caliente, el virus se elimina completamente del cuerpo. Esto es mentira. La unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil no para de trabajar en toda España para frenar y desmentir los bulos. Usa su página de Twitter para denunciar casos como esta oferta de trabajo. Se busca teleoperador para trabajar desde casa, se paga bien, sí, y ese es el gancho. Te piden tus datos y de paso te roban. Estafa también es este mensaje de una entidad bancaria que anuncia el bloqueo de la cuenta. Para solucionarlo pide pinchar en un enlace. Ojo, es una trampa, es mentira, porque los bancos no actúan así. Una vez más, no extiendas el virus de la falsedad. Pues vamos con más apuntes que nos deja esta jornada. En La Palma, los efectivos de bomberos del Parque de la Laguna, en los Llanos de Aridane, han tenido una noche bastante movida. Varios incendios que han afectado a 4 vehículos y un contenedor de basura situados en distintas calles, pero de una misma zona, la de Montaña Tenisca, en el municipio llanense. El primer fuego se registró sobre las 11 y en este caso ardió un vehículo estacionado y otros 2 ubicados delante y detrás del primero se vieron afectados. Sobre la misma hora ardió además un contenedor de residuos localizado en las inmediaciones. Y por último, a la 1:30 de la madrugada, los bomberos apagaron un nuevo fuego en otro vehículo estacionado además en el mismo barrio, como decimos, pero a unas calles de distancia. Todos estos fuegos provocados ya se encuentran bajo investigación. Son muchos los temas que afectan a Canarias y también muchas las dudas, las preocupaciones que tiene la población. Por eso mañana el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, va a responder a las preguntas del periodista y administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, y también de las que ustedes nos hagan llegar a través de WhatsApp o de la oficina del espectador. Será mañana, recuerden, miércoles a partir de las 9:30 de la noche, justo después del Telenoticias 2. El 31 de enero, Canarias registró el primer caso de coronavirus en nuestro país. Un turista que se encontraba en La Gomera. 3 semanas después dio positivo otro turista que se hospedaba en un hotel del sur de Tenerife, lo que obligó a mantener el establecimiento en cuarentena con casi 1000 personas en su interior. Fue una de las primeras decisiones tomadas por el presidente de Canarias en esta emergencia sanitaria. Otra de las medidas que el Ejecutivo tomó tras la suspensión de la actividad educativa fue restringir las visitas y actividades a los centros de mayores del archipiélago, preservando a una población de riesgo. Tras la declaración del estado de alarma, Ángel Víctor Torres solicitaba la restricción de entrada de aviones a las islas, pasando de 115 vuelos diarios a 18. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se restrinja exclusivamente para servicios básicos y esenciales, aquellos que son sanitarios, residentes que regresan, los accesos por los aeropuertos. La prioridad del Gobierno de Canarias ha sido garantizar el material y los medios al Servicio Canario de Salud y a su personal. 20 millones de euros para el Servicio Canario de Salud
exclusivamente para el coronavirus, una cantidad importante económica que será ampliable si es preciso y lo va a ser seguro. Para paliar los efectos de esta crisis, Ángel Víctor Torres anunciaba también medidas económicas como el aplazamiento del pago del IJIC hasta el 1 de junio o garantizar a los autónomos el 100% de la prestación. El Gobierno de Canarias pondrá el 30% restante para que así sea un 100% la ayuda que reciban los autónomos. Nuestro futuro como destino turístico, los ERTEs o la realidad del Servicio Canario de Salud serán algunos de los asuntos que el presidente de Canarias responderá mañana por la noche en Televisión Canaria a partir de las 9:30 en una entrevista de 1 hora de duración, realizada por Francisco Moreno, periodista y administrador único de Radio Televisión Canaria. Y nos despedimos con el resumen de este martes 24 de marzo, que nos ha dejado muchas noticias, como el primer recién nacido de una madre con coronavirus o la llegada de ese material imprescindible para la lucha contra el COVID-19. Otro día más que así le resumimos. El ruido de este avión es música que abre sus entrañas para dejarnos ver cajas en las que han metido todo ese material, esas mascarillas, esos test del COVID-19 que tanto necesitamos. Entre hoy y mañana ese material pueda empezar a ser distribuido entre ellos, los que realmente lo necesitan, esa avanzadilla que ha asumido casi todo el riesgo. Y un dato muy preocupante, ya hay 5.400 sanitarios afectados por el coronavirus. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan y garantizar que están en las buenas condiciones de dar esos cuidados. Cuidar a todos los sanitarios, aplaudirles como se hace cada noche y ayudar a que tengan todos los medios necesarios. Lo hacen también investigadores canarios con máxima exigencia. Son sistemas absolutamente validados y con una absoluta confianza en su uso. Es la batalla médica contra el COVID-19, pero un mensaje en una cartulina también es una barrera contra el virus. Que aquí no entre ni el COVID-19 ni tampoco la tristeza por el aislamiento. Es difícil también contener nuestras propias emociones cuando los escuchamos hablando con sus familiares. Son nuestros mayores, esos a los que hay que proteger, y para ello debemos empezar a separarnos, a poner mamparas y plásticos entre nosotros. Separarnos ahora para unirnos en breve. Yo tengo pensado volver. Volver porque ahora nos toca cerrar, nos toca vaciar playas y dejar que paseen otros por nuestros hoteles. Nos toca un hasta luego. Nos veremos dentro de poquito. Gracias, señores. Quitarse los miedos. Quitémonos los miedos porque la vida sigue. El bebé, un niño, se encuentra estable en la unidad de recién nacidos del materno infantil. Acabamos así con un niño tan parecido a estos, pero que nació de una madre con coronavirus. Primer nacimiento en estas circunstancias en Canarias. Ambos a su manera nos hablan, nos dicen que nos sobran los motivos para no desfallecer. Para seguir adelante. Hasta aquí este Telenoticias 12. Enseguida volvemos con la información deportiva. Nos vemos en breve.